Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien, empezando otra semana ya. Hola, hola. Hola, 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 buenas hola. tardes. hola Armando. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues hola, Hola, buenas tardes. hola Enzo. Hola. Hola, buenas tardes. Muy buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, hola a todos. Ahí Última también semanita de curso. nos saludan por el chat y Sí, sí, de últimas vuelta. 3 clases, lo estamos logrando. Vamos Sí, que se puede. Sí, vamos que se puede. Ya les tengo preparada la evaluación, así que se viene pronto. como, Está fácil, según yo. como cuando dicen, no está difícil para el que estudió. Para el que estudió no va a estar difícil. Qué susto, ¿no? Si está No, fácil. sí. No hay nada que no se haya hablado en clase, así que si alguno tiene Mm. clases sin ver, aproveche de ver las grabaciones de UCAmpus. Mira, Alejandra Bueno, nos dice que está con lluvia y frío en el sur. y acá estamos como con ola de calor. Sí, acá calor, calor, Qué rico, lluvia. que sea de prekinder, dice. No, sí está fácil, está No, sí fácil. Yo está. creo que les va a ir bien. Sí, Ahí la luz dice, cuesta estudiar en el trabajo, sí es es cierto. verdad. ¿Cuándo es la evaluación? Va a ser a partir del 23 o 24 va a quedar disponible para ustedes, ¿ya? Pero van a estar como con la posibilidad de rendir la evaluación por algo así como 3 o 5 días, ¿ya? Entonces se va a subir la evaluación en la plataforma EduCampus, la vamos a dejar disponible ahí entre 3 a 5 días y ustedes una vez ingresen a responderla van a tener cierta cantidad de horas para poder finalizarla, ¿ya? Así que tienen como 3 o 4 días ahí para que puedan encontrar el momento oportuno de responderla, que no tengan como ruido ambiente o quizás problemas de señal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que debería ser a partir del 23 o 24 que esté disponible ya para ustedes. ¿Ya? Mientras antes la hagan, quizás si todos contestan el primer día, yo voy a poder revisarla mucho más rápido y con ello que ustedes puedan empezar a pedir sus certificaciones, ¿cierto? Que es lo importante y lo que les urge también, po. Pero eso también depende de qué tan rápido estemos respondiendo la prueba. Pero igual es cierto que hay que dejarla disponible al menos 3 días porque entendemos que todos los contextos son individuales, son personales y son distintos. ¿Ya? Así que es. Anita, ¿algo respecto a la asistencia? ¿Elementos prácticos? Nada por ahora. Bueno, igual comentar que a quienes están teniendo dos inasistencias o más, yo les he estado escribiendo correitos, varios me han respondido, así que muchas gracias por eso. Si alguno tiene inasistencias que justificar, recuerden que es necesario justificar antes, en caso de que sea una situación programada, y enviar los respaldos. Y en caso de que no sea una situación programada, algo de fuerza mayor, obviamente se entiende, pero ojalá que también lo puedan justificar para que no tengan problemas al finalizar el curso. Igual ya quedan solo 3 clases. Eh, Al finalizar el curso, ya posterior a las 9 clases, yo igual les voy a escribir un correo a cada uno indicando su porcentaje de asistencia para que ustedes puedan evaluar si ya están cumpliendo con ese requisito o si tienen alguna que justificar o si asistieron a alguna y el sistema no la tomó y vamos viendo esas situaciones. La prueba se puede visualizar y responder otro día. Igual vamos a dar más indicaciones de la prueba, yo creo que mañana o el jueves. Eh, pero no, cuando ustedes abran la prueba es cuando van a tener que empezar a responderla. Si ustedes la abren, va a empezar a correr un reloj. Todavía no sabemos cuánto tiempo van a tener para responder la prueba, pero ese reloj se cierra y ya no pueden ustedes ingresar a la prueba. Entonces, ojalá no ingresar así como, hoy voy a ver qué preguntas hay y la respondo en mi casa. No, porque va a empezar a correr el reloj y después no van a tener Mm. posibilidad de rendirla de nuevo. Así que eso. Eso por ahora. Atenta que va al chat y a cualquier consulta. Gracias, Anita. Como les decía recién la Ana, les vamos a dar información más precisa
Yo ya elaboré el instrumento como evaluativo de su sección, pero también de la otra sección, así que ahí me adelanté también con trabajo, pero es importante que podamos definir las cosas más técnicas respecto a la aplicación de la prueba y una vez podamos clarificar esa información, se las vamos a hacer llegar a ustedes, quizás en el foro también para que quede ese respaldo y para que todos tengan la información más allá de la clase, ya porque también hay varios que no se conectan, de hecho hoy día somos 29 menos la Anita y yo somos 27, así que somos pocos los que hoy nos conectamos. Ya, se van Voy a sumando. compartirles pantalla, chiquillos. Yo por mientras aprovecho de comentar que, no sé si se acuerdan que la clase pasada había un error en la digitación del PPT, que en uno decía capacitación, pero era formación Formación y en el otro era al y revés. viceversa. Sí, el PPT que está subido ahora en UCampus, en la parte de materiales, es el correcto, ya está con la modificación hecha. Y también una alumna nos preguntó por la cápsula 1 del módulo 3 que en el audio dice DFL24, pero efectivamente es lo que sale en el PPT, que es el DFL29. Ya después eso igual se va a modificar, pero para que lo tengan en consideración. Es, Sí, ahí pedí las disculpas, gracias Anita, porque yo como estaba leyendo la PPT y me iba saltando la parte de abajo, confundí el 4 del Estatuto Administrativo, pero en verdad quise decir decreto con fuerza de ley número 29. Ahí se me dan vuelta los números, ¿ya? Pero efectivamente era ese, así que gracias ahí a la compañera también que hizo la acotación en el foro para que todos tuviéramos esa aclaración. Ya. Entonces, chicos, hoy día nos encontramos en la primera clase del módulo 4. Ya el módulo 3 lo terminamos, lo subsanamos, ya está todo claro respecto al módulo 3 con la última clase que tuvimos el jueves. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a tener la clase número 1 del módulo 4 y mañana la clase número 2 y ustedes ya el jueves se encuentran con la otra profesora Paulina con quien van a ver la clase 1 del módulo 5 y con eso damos por finalizado este curso. ¿Ya? Y partimos con lo que tiene que ver con la evaluación. Hoy, en este módulo, lo que vamos a ver dice relación con los procesos administrativos que están asociados a la gestión de personas dentro del Estado. ¿Ya? Un poco lo que hemos hecho hasta el momento es, en primer lugar, conocer la gestión de personas desde una conversación más amplia, ¿cierto? De cómo se gestiona los recursos humanos dentro del aparato estatal, el gobierno central, ¿cierto? Al menos en Chile y también cuáles son un poco las reglas del juego, la institucionalidad que permea esta gestión de personas. Y para ello revisamos lo que tiene que ver con el servicio civil, la alta dirección pública y esos elementos que, junto con la Dirección Nacional del Servicio Civil, ¿cierto?, nos rige o nos establece las reglas del juego respecto a cómo se procede en materia de gestión de recursos humanos en el Estado. Ya eso fue lo que vimos como en el primer módulo, clase uno. Ustedes con la profesora Paulina en el módulo 2 pudieron revisar la normativa asociada a la gestión de personas, considerando lo que tiene que ver con las licencias, los permisos administrativos, que nos dice el mismo estatuto respecto a la gestión de personas, ¿cierto? Así que ahí estuvieron viendo la parte más administrativa. Y legal, normativa respecto a los procesos. En el módulo 3 ya vimos y revisamos parte de los subsistemas que forman o que generan un poco la consecución de la gestión de personas dentro del Estado. Y ahora vamos a ver los procesos administrativos que hay esos que se vinculan a los elementos que pudimos revisar, ¿ya? Entonces, dentro de las consideraciones iniciales, comentarles un poco que dentro de la gestión de personas en el Estado existen sistemas, subsistemas y elementos que se dan dentro de la gestión misma de personas, ¿ya? En este módulo en específico nos enfocaremos en revisar elementos que son específicos de los subsistemas de gestión de personas en el Estado. Los subsistemas son los que ya hemos revisado, ¿cierto? Los que vimos en el módulo 3, ¿ya? Que tenía que ver con la política de gestión de personas, con reclutamiento y selección, con ambiente laboral y calidad de vida, entre otros, ¿ya? Entonces, en general, el servicio civil determina para la gestión de personas cuatro sistemas, 17 subsistemas, que eso ya los revisamos en menor o mayor medida, y 67 elementos, ¿ya?
los elementos no son tan importantes de identificar en general ahora mismo, por lo menos. Tiene que ver más con la profundidad del desarrollo de las funciones de quienes estén en gestión de recursos humanos, pero también se aprenden en el ejercicio de las funciones, ¿ya? Entonces, no nos vamos a interiorizar con estos 67 elementos, porque por cierto que son demasiados y no son sujetos a una sola clase de revisión, ¿cierto? Pero sí vamos a ver algunas de las consideraciones que tienen que ver con elementos sujetos a los sistemas, ¿ya? Estos serían los cuatro sistemas que propone el Servicio Civil respecto al ciclo de gestión de personas, ¿ya? En primer lugar está la planificación y soporte, la gestión del desempeño le continúa, luego la gestión del desarrollo y la gestión del cambio. El servicio civil o el modelo del servicio civil respecto a la gestión de personas establece que esto se da en su conjunto, ¿ya? La planificación y soporte se da en paralelo con la gestión del desempeño, así también con la gestión del desarrollo y con la gestión del cambio, pero además propone que la planificación y soporte es un hito o un sistema que es transversal dentro de la gestión del Estado o del ciclo de gestión de personas en el Estado. ¿Ya? Por su parte, la gestión del desempeño, el servicio civil lo propone como un hito que tiene que ver con o se relaciona con el corto plazo. Es algo que en las instituciones se hace en el corto plazo. La gestión del desarrollo, por su parte, se piensa desde el mediano plazo y la gestión del cambio en el largo plazo. Pero se pueden dar en paralelo, solamente que una te va a tomar más tiempo que otra medir el impacto un poco, ¿ya? Entonces, los sistemas son estos cuatro. Los subsistemas son los que hemos revisado en el módulo 3 y ahora lo que vamos a pasar a ver tiene que ver con los elementos que forman parte de los subsistemas, pero referido a los procesos que están asociados a esos elementos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Respecto al primer sistema, que es planificación y soporte de gestión de personas, en primer lugar, encontramos la política de gestión de personas. Esto ya lo vimos como subsistema, pero ahora lo pensamos desde el proceso que requiere la implementación de la política de gestión de personas o lo que hay que hacer para llevarla a cabo, ¿ya? Entonces, lo que nos dice acá el servicio civil, ¿cierto? Es que la política de gestión de personas debe contener lineamientos y acciones claves relativas a los procesos de reclutamiento y selección, inducción del personal, gestión del desempeño individual, gestión de capacitación y formación, movilidad interna, perdón, el rol de la jefatura, algo que refiera a clima organizacional, a calidad de vida, a sistema de información para la toma de decisiones, y esto se debe desarrollar mediante procesos participativos, ¿ya? Es lo que comentábamos cuando hablábamos de la política de gestión de personas cuando lo revisamos como subsistema. ¿Es obligatorio que esté en los servicios del gobierno central? Sí, eso ya lo tenemos súper claro, ¿cierto? Pero para eso hay un equipo que debe levantarlo, ¿ya? Y los procesos que son necesarios para eso refieren en primer lugar a que sea un proceso participativo, ¿ya? Y ahí sí o sí hay que considerar a las asociaciones de funcionarios. ¿Por qué? Porque en la medida que recogemos los intereses de nuestros funcionarios y funcionarias, creamos un sentido de pertenencia respecto a la política de gestión de personas, pero además la hacemos más legítima, ¿ya? Porque algo, una política de gestión de personas que emane de una autoridad de turno y que no se le consultó a nadie de los funcionarios que son de carrera, que han estado ahí toda su vida, que conocen cómo funciona el servicio, por cierto que no va a recibir el mismo reconocimiento que una, el mismo reconocimiento o validación que una que incorporó a los funcionarios, que hizo focus group, que recogió las opiniones y que las opiniones se ven ahora plasmadas en el documento, ¿ya? Entonces, los procesos asociados a la política de gestión de personas incluyen en primer lugar la participación, pero además reconocer que se deben incluir estos elementos como el reclutamiento y selección, la inducción de personal, y esto lo pudieron ver igual con la política de gestión de personas que se revisó como tarea, ¿cierto? Donde ustedes pudieron ver ya en una forma real
un poco tangible cómo la gestión o la política de gestión de personas se ve en un instrumento real, en una institución que es real, ¿ya? Entonces, un poco lo que debe garantizar el servicio y por ende que es uno de los procesos que a quienes les corresponda hacer la política de gestión de personas debe asegurar es que todos los funcionarios conozcan la política de gestión de personas, ¿ya? Y eso se va a hacer mediante acciones que sean pertinentes para la difusión. Cuando lo vimos en las clases pasadas, uno de los elementos o consideraciones que eran súper importantes de la política de gestión de personas era que hubiera una correcta difusión y comunicación, ¿ya? No basta con hacer la política y dejarla encerrada casi que en una oficina que es la Oficina de Recursos Humanos. No es suficiente. O sea, para la ley lo es, porque tienen la política y están cumpliendo, ¿cierto? Pero si queremos que la política y que los recursos que se utilizaron para elaborarla sean bien utilizados, se demanda o se requiere de que haya una correcta difusión y comunicación con el personal respecto a la política. Ya la idea es que esté al alcance de todos. Por ejemplo, ahí una acción que quizás sería buena es que la política, una vez sea validada, ¿cierto? Sea impresa y puesta a disposición en cada una de las oficinas, por ejemplo, que esté en DAF, que esté en seguridad pública, que esté en proyectos, que esté en compras, ¿ya? Para que así todas las personas tengan la política a su alcance. Y quizás también hay otra acción buena, sería incentivar que todos los equipos, una vez tengan esta impresión, ¿cierto?, de la política de recursos humanos o la versión en digital, si queremos ser cero papel, ¿cierto? Que podamos revisarla, quizás una jornada de revisión de la política y de los elementos que ahí nos parecen relevantes, como destacarlo ahí en un paper composite, ¿cierto? Esos son como procesos que van asociados a la gestión de la política de gestión de personas, ¿ya? Son cosas que deben considerar. Ahora, la planificación de gestión de personas es otro elemento diferenciador de la política, es diferente a la política, pero es un proceso importante para la planificación y soporte de la gestión de personas como el sistema, ¿ya? Entonces, aquí dice que las instituciones deben contar con un plan estratégico de gestión de personas en la cual se operacionalicen los principios rectores planteados en la política de gestión de personas. O sea, tenemos política de gestión de personas y esto debe derivar en su conjunto con un segundo instrumento de gestión que sería el plan estratégico de gestión de personas, ¿ya? Y este plan busca operacionalizar los principios rectores que hemos planteado aquí. O sea, cómo la política se transforma en algo tangible. Quizá acá sería bueno la inclusión de indicadores, de componentes, quizás trabajar la matriz de marco lógico dentro del plan estratégico de gestión de personas, ¿ya? Para que de esa forma lo que propone la política se logre hacer una bajada más tangible en este plan estratégico, ¿ya? Acá otro punto que nos señala la PPT es que la planificación debe realizarse en función de metas estratégicas del servicio, definiendo para ello los requerimientos dotacionales del servicio. Algo que yo le he destacado mucho a lo largo de las clases es que es súper importante que la gestión de personas vaya acompañado de la guía a las definiciones estratégicas institucionales. Como que no se concibe gestión de personas si no se piensa en base al cumplimiento de las definiciones estratégicas y que nuestro personal, que nuestros funcionarios y funcionarias tributen a las definiciones estratégicas en el ejercicio de sus funciones, ¿ya? Entonces lo que nos viene un poco a recorroborar esta información es que la planificación debe realizarse en función de las metas que estableció el servicio, ¿cierto? Y que la dotación que ustedes proponen dentro de la planificación de la gestión de personas debe ir en coherencia con esas metas. Por ejemplo, si las metas son posicionar al servicio dentro de la región como un ente, no sé, muy importante para el desarrollo de la educación y para eso hay que hacer un trabajo súper importante de vinculación con el medio,
sería lógico que la dotación, el requerimiento de dotación que ustedes demanden del servicio sea personas que vayan a trabajar vinculación con el medio. Ya, entonces, metas estratégicas las tenemos acá, ¿cierto? Y los requerimientos dotacionales deben ir de la mano con las metas estratégicas o definiciones estratégicas propuestas por el servicio. Ya deben ser uno solo, deben ir en coherencia. Y otro elemento que nos señala acá es que la planificación de gestión de personas implica monitorear de forma continua el plan estratégico construido y realizar acciones para el cumplimiento de las metas asociadas. Ya no basta solamente con crearlo, hay que monitorearlo y aplicar las mejoras que sean necesarias toda vez que entendemos que todo cambia. ¿Ya? Algo que lo voy a profundizar con mayor detalle o mayor alcance en la próxima clase, dice relación con que en los servicios públicos lo único seguro es el cambio. Y eso es una realidad, o sea, sépanlo. Lo único que está seguro en los servicios públicos y en el Estado es que todo cambia. También dentro de esa misma lógica o el mismo concepto, todo cambia, pero las personas son el ente fundamental para sostener el cambio. Y otra afirmación muy importante para esto es reconocer que las personas somos reacias al cambio. En los servicios públicos hay resistencia al cambio. Ya entonces, entendiendo que todo cambia, el plan estratégico de gestión de personas que podamos proponer como servicio tiene que ir de la mano con un monitoreo continuo y con ello las mejoras que sean necesarias o que se demanden en base a las nuevas necesidades que surjan dentro del servicio. ¿Ya? ¿Vamos bien aquí? Vamos bien, parece. Ya. Cualquier duda me escriben por el chat o me levantan la mano y yo les cedo la palabra. ¿Ya? Entonces, 1.3, seguimos en el mismo sistema, pero en otro elemento respecto a los procesos que debemos revisar, ¿ya? Entonces, la planificación dotacional refiere a la necesidad de definir los requerimientos dotacionales del servicio y en función de ello el perfil del profesional que se espera atraer a la institución, ¿ya? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, hagan la transición al SLEP, probablemente en el SLEP ustedes van a participar del concurso cerrado, luego va a haber un concurso abierto y ese concurso abierto se va a hacer en función de los requerimientos dotacionales del servicio que no fueron cubiertos como con sus la movilidad de ustedes, como por ejemplo si Enzo fue al SLEP y ahora está en el SLEP y él se encarga de finanzas, faltaría entonces un profesional que pueda dotar de la parte de recursos humanos, por ejemplo, más específica, del pago de licencias quizás, o de los cometidos funcionarios, de los viáticos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, los requerimientos del servicio para ese caso sería contar con un profesional que no esté cubierto por quienes hicieron la transición de DAEM y SLEP, ¿ya? Entonces, porque ustedes van a ser seleccionados en su, un poco su especificidad de funciones, en el área que se desarrollen, ¿cierto? Pero van a haber puestos que no van a ser cubiertos y en base a eso va a ser necesario definir los requerimientos dotacionales del servicio. Una vez conocemos a todos los participantes, a todos los concursantes que fueron seleccionados a través del concurso cerrado, ¿qué más nos falta para hacer funcionar el servicio? ¿Ya? Y en ese sentido se van a definir los requerimientos dotacionales, pero con ello también el perfil del profesional que se espera atraer a la institución. ¿Con qué profesionales necesitamos contar? ¿Con qué grado profesional deben tener? Deben ser ingenieros comerciales, administradores públicos, ingenieros civiles, deben ser profesores, profesoras, deben ser profesionales con 5 años de experiencia o con uno, o necesitamos el director del servicio, que ahí va a ser alta dirección pública, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que nos falta? Y en función de ello, como entendemos lo que nos falta en relación a la dotación y establecemos el perfil de lo que esperamos, ¿ya? Entonces hay que hacer una planificación dotacional. Esta definición se traduce en que los servicios deben contar con perfiles de cargo,
Cuando yo les digo a ustedes que el profesional que esperamos atraer a la institución debe ser un profesional de ingeniería comercial o de administración pública o un ingeniero civil o un profesor, un profesora, una educadora de párvulo, etcétera, etcétera, yo le estoy dando información que debería estar formalmente establecida en los perfiles de cargo. ¿Ustedes dentro de la DAEM tienen perfiles de cargo? ¿Los han visto, lo han trabajado, cuentan con ellos? ¿Ustedes fueron seleccionados a través de algún perfil de cargo o no se usa? A ver, cuéntenme ahí por el chat. ¿Hay perfiles de cargo? ¿Lo habían escuchado antes o no? ¿Qué me dice el chat? No hay nada. Ya, Ivonne me dice que sí lo han escuchado. Sí, existen. Ya, ¿ustedes trabajan entonces con perfiles de cargo para contratar a alguien? Ya, sí, conocen los perfiles de cargo. Ahora, ¿algunos de ustedes? Ah, para el organigrama se trabajó ahí, me cuenta la Ivonne en los perfiles de cargo. Janet me dice que sí los conoce, pero que no se aplican siempre. Enzo dice que sí hay perfiles de cargo. Son contrataciones directas y los perfiles de cargo existen en la DAEM. Súper. Y por ejemplo, ¿alguno de ustedes trabajó en la elaboración de los perfiles de cargo? ¿Alguno de ustedes ha elaborado perfiles? Claro, para el organigrama tuvieron que generar los perfiles de cargo. Janet dice que ella no ha elaborado perfiles de cargo. Ivonne, mira, Ivonne dice algo que es muy cierto, que no son requisito para la contratación, como que existen perfiles de cargo, pero no son requisito para la contratación, es decir, no son excluyentes lo que diga el perfil para contratar. Gemima tampoco ha trabajado, ella no ha elaborado perfiles de cargo. Sí, yo creo que es muy difícil que trabajen con perfiles de cargo, no porque no puedan hacerlo, sino porque en general se les dirige o son responsabilidad de algún profesional en específico dentro de la unidad de personas, de recursos humanos, de gestión de personas o unidad de bienestar, no sé cómo está denominado tanto en los servicios, pero digámosle dirección o unidad de gestión de personas. Ivonne dice que por su parte apoyó en algún momento en dichos perfiles. En Futaleufú no existen. Ujú. Algo que debe suceder a nivel central es que los perfiles de cargo sí deben existir, ¿ya? Entonces, lo que les comentaba, gracias ahí por su opinión en el chat, le agradezco también para hacer esto más interactivo, es que esta definición se traduce en que los servicios deban contar con perfiles de cargo actualizados. Además, se agrega esa palabra. Ya no basta con tener solamente perfiles de cargo que datan desde hace 10 o 15 años atrás. Hay que actualizarlos, ¿ya? Porque los perfiles deben además responder a la visión institucional y a los demás desafíos futuros de la institución. Es lo que le he dicho clase tras clase probablemente. Las definiciones estratégicas de la institución son lo más importante en la misma gestión de personas junto con el desarrollo en sí mismo de los funcionarios. Qué tan buenos sean nuestros funcionarios y qué tanto aporten a la institución se va a definir a través de qué tanto aportan al desarrollo o al despliegue de la visión o misión y las definiciones estratégicas en general que pueda tener del servicio. ¿Ya? Entonces, dentro de la planificación dotacional como proceso, ya lo entendemos como un proceso dentro de la gestión de personas y en específico del sistema de planificación y soporte de la gestión de personas, es que se debe en este punto, en este proceso, ¿cierto? Proyectar el presupuesto asignado para la contratación a honorarios de la institución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de los servicios, el planta y el contrata forman parte de la dotación de la institución, pero además se hace necesario la contratación de em, tareas que son más bien esporádicas y con ello la necesidad de contratar a honorarios dentro de la institución y esa contratación a honorarios de la institución hay que presupuestarla, hay que advertirla, ¿ya? Y eso se va a hacer en la planificación la planificación dotacional. Es decir, yo veo con qué elementos funcionarios cuento,
qué elementos funcionarios me faltan y cómo voy a cubrir esos elementos funcionarios que me faltan. A contrata, a través de un concurso público, ¿cierto? O además de eso, voy a necesitar o requerir de otros funcionarios más que van a ser eh, a través de la prestación de servicios esporádica y por ende la contratación a honorarios, ¿ya? Pero ese presupuesto hay que asignarlo. ¿Estamos bien ahí respecto a la planificación dotacional? ¿Sí? Súper, súper. Ahí me están diciendo que sí en el chat. Muchas gracias. Ahora, el 1.4. Sistemas de información para la gestión de personas. Acá un poco me voy a volver. Cuando hablamos de política de gestión de personas, ya incorporamos a elementos que son claves dentro de los subsistemas y que revisamos, ¿cierto? El de reclutamiento y selección, gestión del desempeño, inducción, gestión de capacitación y formación. Esos son subsistemas que revisamos y que están un poco eh, presentados acá como procesos que son importantes para la política de gestión de personas. Acá los procesos que deben ocurrir en la planificación de la gestión de personas, incluyendo la política de gestión como un instrumento de gestión necesario, pero esta vez nos dice que además debe ir acompañado del plan estratégico de gestión de personas, ¿ya? Y que eso debe ir de la mano con las metas estratégicas del servicio. Lo hemos dicho muchas veces, ¿ya? Y que además en esto debe haber un monitoreo continuo. En la planificación dotacional vimos que para la contratación de personal hay que definir los requerimientos dotacionales del servicio, ver con qué es lo que cuentan, qué es lo que les falta y cómo van a contratar o bajo qué condición contractual, ¿cierto? Van a generar estos funcionarios o van a cubrir esta falta de dotación que identifican, ¿ya? Y en el caso de que tengan que recurrir a la contratación por honorarios, debe o el proceso que requiere es que se proyecte en el presupuesto, ¿ya? Que se presupueste como un gasto, ¿ya? Entonces hasta ahí vamos bien. Ahora, el 1.4, que son el sistema que refiere a los sistemas de información para la gestión de personas, les puedo comentar que este proceso debe garantizar, perdón, la accesibilidad de la información sobre las personas de la organización mediante las plataformas que la institución determine. Estos sistemas de información lo van a ver en la clase del día jueves con la profesora Paulina, ya que son en general los sistemas de información como CIAPER, que son los que Contraloría y el gobierno central con ello ha establecido para hacer el reporte referido a la gestión de personas dentro del servicio, ¿ya? Entonces no vamos a profundizar mucho en ello, pero la idea o lo que debe, cuál es el objetivo en sí mismo de los sistemas de información para la gestión de personas es el garantizar la accesibilidad de la información sobre las personas, respecto a las personas, a los funcionarios y funcionarias, ¿ya? La información debe estar actualizada y consolidada de acuerdo a los diversos ámbitos y áreas de la gestión de personas, ¿ya? Ahí lo van a ver, como les digo, con mayor profundidad en la clase del jueves. Y también es importante que reconozcan que dentro de estos sistemas de información deben existir procesos administrativos asociados a la reportabilidad de la información, ¿ya? También van a profundizar en ello el jueves. Pero parte de los procesos dentro del sistema de información es que hay procesos administrativos asociados a estos sistemas de información que implican la reportabilidad de la información. ¿Ya? Ahora, respecto a la gestión del desempeño, ya lo veíamos acá. Vimos los principales elementos, no son todos los elementos porque como les decía son muchísimos y tampoco son tan necesarios de conocer toda vez que es una función más específica referida a la persona que asuma un poco la gestión de personas en los SLEP o en cualquier gobierno central, ¿ya? Y que se aprende también como en el ejercicio mismo de las funciones. Entonces, vimos en planificación y soporte los procesos referidos a subsistemas que son de mayor eh, relevancia y ahora vamos a pasar a revisar los que refieren a la gestión del desempeño, ¿ya? Entonces, dentro de la gestión del desempeño,
encontramos el subsistema de reclutamiento y selección. Y dentro del reclutamiento y selección, los procesos que nos establece un poco o los elementos que nos señala el servicio civil que se deben tener en vista son, en primer lugar, los perfiles de cargo. ¿Ya? Entonces, reclutamiento y selección es un subsistema y los perfiles de cargo entrarían a ser uno de los elementos dentro de este subsistema. Los perfiles de cargo se entiende cuando un cargo o entendemos a los perfiles de cargo haciendo referencia a un cargo que es un conjunto de funciones, tareas o atribuciones con posición definida en la estructura organizacional. De hecho, por eso ustedes me señalaban que cuando tuvieron que trabajar en el organigrama, tuvieron que trabajar en paralelo con los perfiles de cargo como para poder realizarlo, ¿cierto? Es por eso porque los perfiles de cargo hablan de funciones que están atribuidas en una posición definida dentro del organigrama de una institución, ¿ya? Esta posición define las relaciones entre el cargo determinado y otros cargos de la organización. Entonces, por ejemplo, yo en el organigrama sé quién es mi jerárquico y quién es el jerárquico de mi jerárquico, pero además también comprendo quiénes son mis pares, ¿ya? En general, la estructura jerárquica es vertical dentro de los servicios de la administración pública chilena. Rara vez se ve algo más bien horizontal, pero sí se ve mucho la jerarquización vertical, ¿ya? Se da los organigramas de esa forma en su mayoría. Entonces, esta posición define las relaciones entre el cargo determinado y los otros cargos de la organización. Yo puedo saber quién es mi jerárquico, saber quién es el jerárquico de mi jerárquico, también puedo ver quiénes son mis pares y quiénes son las personas que están bajo mi dependencia un poco, ¿ya? Cada cargo tiene asociados objetivos estratégicos, organizaciones y funciones determinadas que se traducen en resultados. Asimismo, el cargo puede tener clientes internos y o externos, para lo cual se deben determinar formas específicas de relacionamiento, ¿ya? Si yo tengo clientes internos, no me voy a relacionar con ellos de la misma forma que clientes externos, ¿ya? Hay diferentes formas en el trato, en la comunicación, en la materia de la comunicación. Entonces, los perfiles de cargo un poco buscan agrupar o considerar o recoger todos los objetivos que están asociados al cargo, por supuesto, al tema organizacional que está un poco ligado con el servicio en sí mismo, pero también reconocer cuáles son las funciones en específico y determinadas que hay para el mismo cargo o para ese cargo, ¿ya? El contenido del cargo, y esto es súper importante, no es estático, ¿ya? Y debe responder a las siguientes preguntas. Uno, ¿qué hace el ocupante? ¿Cuándo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? ¿Ya? Entonces, un perfil de cargo, si uno lo viera, si uno recibe un perfil de cargo, debiera poder dar respuesta a uno, ¿qué hace el ocupante? Dos, ¿cuándo lo hace en el ejercicio de sus funciones? ¿Hay momentos en específico? ¿Cómo lo hace? ¿Hay procesos ya definidos, formalizados dentro del servicio para hacer dicho proceso o dicha tarea? ¿Y por qué lo hace? ¿Ya? Debería poder dar respuesta a esas preguntas. Pero en general también hay un perfil de cargo bastante estructurado, donde uno pone primero como las tareas, las funciones, el perfil profesional que se espera que tenga el profesional, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Los años de experiencia, todo eso en base a lo que necesitamos y que debemos un poco establecer en el perfil. ¿Ya? Entonces, el contenido del cargo no es estático y eso es súper importante que lo sepan porque toda vez que no es estático va a demandar actualizaciones, modificaciones y además capacidad de adaptabilidad, perdón, que tenga el funcionario frente al ejercicio de sus funciones, ¿ya? Como todo cambia, la adaptabilidad y la resiliencia un poco frente a las adversidades van a ser, por cierto, que muy importantes, ¿ya? Entonces, los perfiles de cargo no son estáticos, no son perpetuos. Se pueden modificar, se pueden cambiar y además no son tan excluyentes en algunos casos respecto a la contratación.
Porque puede ser que haya una persona que ustedes encuentren maravilloso después de los procesos de selección, de entrevistas que tuvieron con los participantes, pero no se ajusta tanto al perfil quizás que se había propuesto. Entonces, no son estáticos, se puede como variar en la medida que lo que no tengo en el perfil y que tengo en la persona me permita igual dar cumplimiento a las funciones, ¿ya? Ahora, los perfiles de cargo o para realizar perfiles de cargo, los procesos asociados a ello dicen en primer lugar con la necesidad de construir una ficha del cargo. Ya los perfiles de cargo se traducen en una ficha. Y esa ficha en verdad es bastante general para todos los servicios públicos, no da mucho espacio a la imaginación, ya no hay que improvisar. Hay fichas del cargo, fichas para los perfiles del cargo bastante útiles y que están ahí disponibles en la web y pueden acceder a ellos fácilmente. No hay espacio de la improvisación respecto a la ficha, ¿ya? Entonces, dentro de los perfiles de cargo, algo que necesitamos es construir la ficha, ¿ya? Y este responde a ser un documento escrito con un formato institucional que indica las funciones y requisitos exigidos a ocupantes para cumplir los objetivos del cargo. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos? Por ejemplo, que no tenga, no sé, ustedes podrían poner que no sea condenado a pena, no haya sido condenado a una pena aflictiva. Quizá ustedes quieren ponerlo dentro de sus requisitos. O que maneje el idioma inglés en un nivel avanzado y que lo pueda comprobar. Puede ser si ustedes así lo definen, ¿ya? Pero tiene que estar estipulado dentro del perfil y de la ficha como un documento escrito, ¿ya? Entonces, dentro de la ficha del documento, ¿cierto? Nosotros establecemos las funciones, los requisitos exigidos, que pueden ser el tipo de carrera de la que provenga, ¿cierto? De la que es egresado, ingeniero comercial, administrador público, abogado, profesor, ingeniero civil, etcétera, etcétera, y las funciones que debería desarrollar en ese cargo, porque es un perfil de cargo, hecho para el cargo, no individualizado, no es para una persona en específico, ¿ya? Se piensa desde el cargo. Luego de hacer esta primera parte, se debe generar una descripción y análisis del cargo. En la misma ficha aparece un espacio para descripción y análisis del cargo, comprendiendo en este caso las necesidades de la organización mediante el diagnóstico de brechas y propuestas de soluciones, ¿ya? Dentro de la ficha del documento va a haber un espacio para que ustedes puedan poner esa información. Y otro elemento importante dentro de la elaboración de perfiles de cargo es reconocer la necesidad de definir métodos de levantamiento de información para generar la descripción y análisis de cargo. Entonces, dentro de los métodos o las técnicas o los instrumentos de recolección más usados son la observación directa, el cuestionario y la entrevista. ¿Ya? Por ejemplo, yo ahora tengo una estudiante, yo soy docente guía de la práctica profesional en la carrera de Administración Pública y una de mis estudiantes está realizando como producto perfiles de cargo de una de las municipalidades de la región. Entonces, el método o la metodología propuesta por ella para la realización o para el levantamiento de información que les permita insumar estos perfiles de cargo dice en relación justamente con la observación, con la entrevista a cada uno de los directores de cada una de las unidades, porque ella está haciendo los perfiles de cargo para todas las unidades dentro del municipio. Y además hay un hito que tiene que ver como con la retroalimentación y el feedback constante. O sea, yo hago la entrevista semiestructurada al director, es lo que ella está haciendo, o directora, según sea el caso, pero luego hace un feedback con la encargada de recursos humanos y así también vuelve a pimponear tantas veces sea necesario el perfil de cargo con el director a quien le compete el perfil, ¿ya? Porque la idea es que el perfil sea lo más actualizado, que recoja las miradas de todos los involucrados dentro del proceso. Sí o sí debe incluir a alguien de recursos humanos, a la jefatura o alguna persona en específico que se encargue del reclutamiento y selección, quizá un psicólogo organizacional,
laboral, porque es súper importante conocer esa mirada más profesional respecto al instrumento, pero también recoger la información o la mirada de los directivos a través de los cuales se les va a hacer el perfil, porque si yo voy a hacer un perfil de cargo para DAF, no necesito la mirada del director de seguridad pública, ¿ya? Pero sí de DAF para que él me diga qué es lo que espera de sus funcionarios también, ¿ya? Entonces debe incluir esas miradas. Y para eso es importante que ustedes reconozcan la necesidad de definir estos medios o instrumentos de levantamiento de información para que de esa forma el perfil de cargo sea lo más adecuado y pertinente posible para la organización, para el cargo y para la contribución a las definiciones estratégicas. ¿Ya? ¿No hay dudas y consultas hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces, sí, vamos bien, súper, qué bueno que vamos bien. Entonces acá vimos reclutamiento y selección, pero desde los perfiles de cargo. Y en la siguiente vemos reclutamiento y selección, seguimos en ese subsistema, pero a través de la planificación del reclutamiento. ¿Ya? Este proceso tiene por objetivo atraer a las personas más adecuadas para proveer cargos en una institución. ¿Ya? Para planificar el reclutamiento es posible contar con una investigación interna o una investigación externa. La investigación interna, perdón, es aquella que dirijo exclusivamente o que dirige exclusivamente la institución, que pueden ser a traslados, ascensos, programas de desarrollo de personal. La investigación interna un poco dice relación con la movilidad y concursos internos, ¿ya? Entonces, para planificar el reclutamiento, yo debo considerar como proceso el realizar una investigación interna toda vez que reviso dentro de mi institución, ¿cierto? A quienes puedo trasladar de una unidad a otra, a quien me sobra un poco en esta unidad, pero me puede apoyar en esta, a quién ha dado muy buenos frutos en esta unidad y por ende la voy a ascender y que ese ascenso va a implicar la movilidad del que era el jefe, ¿cierto? Y que ahora va a ser, puede ser o despedido, desvinculado o movilizado a otro espacio dentro del servicio. Quizás ese liderazgo es más apropiado para otra unidad, ¿cierto? Y eso es respecto a la investigación interna. Entonces, tengo que hacer una investigación interna en primer lugar y que puede ir acompañado de una investigación externa, como que no es excluyente, ya puedo hacer solamente investigación interna o solamente investigación externa o ambas juntas, ¿ya? Y la investigación externa es aquella en que recurro a instancias fuera de la organización. Corresponde a publicaciones en prensa, portales de reclutamiento masivo, base de datos de candidatos que se presenten autónomamente, entre otras, ¿ya? Dentro del servicio central, la investigación externa debieran ser, en mayor medida, la publicación en portales de reclutamiento masivo, que en este caso corresponde a empleospublicos.cl. ¿Ya? Ahí es donde se deberían hacer los concursos abiertos y es donde se los ofrece finalmente y donde la gente postula también. Entonces, para planificar el reclutamiento es posible contar con esta investigación interna y o externa para ver qué necesidad tenemos incluso después de la investigación interna, como si yo hago traslado y hago ascensos y hago desarrollo de personal, etcétera, etcétera, me sigue faltando gente y, y eso tengo que planificarlo, ¿ya? Entonces, dentro del proceso de reclutamiento y selección, del subsistema, perdón, un proceso súper importante es la planificación del reclutamiento, ¿ya? Entonces, la idea es que podamos atraer a las personas más adecuadas, más idóneas para el cargo, ¿cierto? Que más nos puedan satisfacer nuestras expectativas, pero también las necesidades del servicio y a su vez eso hacerlo o planificarlo considerando previamente una investigación interna y o externa, ¿ya? Dentro de la planificación del reclutamiento, hay algunas fuentes que son importantes de reclutamiento, que son anuncios en Internet, web especializadas, empresas de consultoría, centros de formación técnica y profesional y anuncios impresos.
Esto en general no nos sirve tanto a nosotros toda vez que estamos obligados a publicar los concursos en la página empleospúblicos.cl, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, podría aplicar en ustedes como DAEM, en ustedes como municipio, pero no así en ustedes como servicio central, ¿ya? Y las variables a considerar dentro de la publicación de avisos de reclutamiento es el nombre del cargo en el que se quiera proveer, la jerarquía dentro de la organización, la naturaleza de la función, breve síntesis de lo que consiste, los requisitos de estudio y experiencia y espacios de entrega de documentación. Acá quisiera hacer algo, voy a dejar de compartir pantalla un momento porque quiero mostrarles eh, la página de empleos públicos para ver qué tanto cumple con eso o no, ¿ya? Con lo que nos está señalando. Entonces ahora voy a compartir mi internet. Ahí están viendo la página de empleos públicos. ¿La pueden ver o siguen en la PPT? Se ve en la página. Sí se ve. Gracias, gracias. Ya, entonces, por ejemplo, acá hay un montón de convocatorias, ahora mismo hay 372 convocatorias disponibles, pero veamos esta, secretaria técnico administrativa. Entonces, en primer lugar, tenemos el nombre del cargo al que se quiere proveer, sí, porque el cargo que se quiere proveer es secretaria técnico administrativa, ¿ya? Lo otro que nos dice es la jerarquía dentro de la organización. Esto en general no se ve tanto dentro de empleos públicos, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos la institución a la que refiere este cargo, ¿cierto? El Ministerio de Obras Públicas, pero en específico el Instituto Nacional de Hidráulica. La convocatoria es para un secretario o secretaria técnico-administrativa. Hay un vacante. El área de trabajo es administración. Es en la región metropolitana, específicamente en la ciudad de Peñaflor. Es una vacante que espera ser cumplida o contratada bajo la modalidad contrata, tiene una renta bruta de 800.000 y algo, y acá están las condiciones. Ya, lo primero es que se deja establecido que la persona ingresará en un empleo a contrata con dos periodos a prueba en los que se realizarán evaluaciones por un primer periodo de los 3 meses y en un segundo periodo de los 6 meses, y la renovación será según informe de desempeño de su jefatura directa. ¿Ya? Y además hace presente que las contratas duran como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año y de ahí expira por el solo ministerio de la ley, salvo la prórroga que ya hemos comentado en las cápsulas, ¿ya? Entonces aparece lo de la renta, aparece los objetivos del cargo, que son realizar actividades de apoyo técnico-administrativo al equipo de la dirección ejecutiva y división técnica. Un poco aquí podemos inferir, ¿cierto?, que va a su jerárquico va a ser el director o la unidad de dirección ejecutiva y división técnica. Ahí es donde me voy a insertar dentro del organigrama, así que más o menos ese punto también está cumplido, ¿cierto? Y además establece las funciones del cargo. Acá hay 15 puntos que le establecen como funciones, ¿ya? Entonces uno postula conociendo toda la información respecto al cargo. Acá está el perfil, perdón, me bajé mucho. El perfil del cargo, ¿cuál es? Me bajé mucho, mucho, mucho. Entonces, ya, el perfil de la función en formación educacional es que tenga la licencia media completa. Experiencia en el sector público o privado, 2 años de experiencia en el ámbito público o privado o un año de experiencia realizando funciones similares. Las competencias que se le pide que tenga eh, al usuario que va a postular, ¿cierto? La orientación al cliente, el apego a las normas, el contexto del cargo también. Ahí nos señalan que la Institución Nacional de Hidráulica es una entidad autónoma, bla, bla, bla. Y cuáles son los requisitos generales para ingresar a la administración pública. Estos requisitos generales
Se especifican en todos y cada uno de los llamados que se hacen dentro de empleos públicos, ¿ya? Porque forman parte de los requisitos generales para entrar a la administración pública y en empleos públicos encontramos las convocatorias que nos van a dirigir a la administración pública, ¿cierto? Y acá también no estará afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la ley número 18.575, ¿ya? Los requisitos específicos, por ejemplo, la labor administrativa, elaboración de resoluciones, que tenga conocimiento cierto en eso, en atención a clientes internos y externos y manejo de Office. Y luego aparece respecto a las etapas de selección, cómo se va a otorgar el puntaje, qué elementos consideran dentro de la evaluación, ¿cierto? Los documentos requeridos para postular, las declaraciones juradas para el ingreso, ¿cierto?, de la administración a la administración del Estado y finalmente uno envía sus papeles y puede postular a la convocatoria, ¿ya? Entonces, si ustedes lo piensan, dentro de el servicio o los empleos públicos propuestos por, cierto, el servicio central, el gobierno central, ay, me equivoqué, esperen, me equivoqué, no quería compartir eso de nuevo. Aparecen o un poco se recogen estas variables. ¿Estaba el nombre del cargo? Sí. ¿Estaba la jerarquía? No estaba la jerarquía en sí misma, pero al menos pudimos conocer a qué dirección o de qué dirección va a depender. No tan así la jerarquía en sí misma. La naturaleza de la función también estaba contenida, la breve síntesis de lo que consiste también, los requisitos de estudio y experiencia también estaban detallados y hay un espacio de entrega de documentación. O sea que dentro de empleos públicos, al menos el concurso que nosotros revisamos incluía todas estas variables a considerar en los avisos de reclutamiento. ¿Ya? Así que esa tiene un visto bueno, lo hizo muy bien quien hizo la solicitud, ¿ya? No, perdón. Ah, están viendo la PPT bien, ¿cierto? En grande. Sí, Sí, se ve súper. Muchas gracias ahí a mis compañeras que responden. Ahí se abrió una consulta o comentario en el chat, Paulina. Sí, justo ahora lo estaba viendo. Tomás dice que cree que para nosotros los años de experiencia son clave para la postulación, pero para los nuevos profesionales o técnicos que ingresan al mundo laboral ha generado muchos jóvenes cesantes. Sí. Sí, de hecho yo creo que ustedes la ventaja que tienen es la experiencia, ¿ya? Y por eso es tan importante el concurso cerrado, pero incluso si ustedes no quedaran en el concurso cerrado y decidieran postular el concurso abierto, ¿cierto? Tienen la ventaja respecto al resto de que tienen experiencia en materia educacional, en gestión de educación a nivel local, y eso por cierto que es muy importante para el ingreso o la selección dentro de los SLEP, pero para los nuevos profesionales o técnicos que ingresan al mundo laboral ha generado muchos jóvenes cesantes. Es cierto. ¿Por qué? Porque los servicios públicos en general, como trabajan con la escala única de sueldo, ¿cierto? Hay grados y los grados, cada grado está asociado a años de experiencia dentro de un servicio. Entonces, si uno quisiera postular a una contrata recién egresado y la contrata es grado 12 o incluso 13, no puedes quedar seleccionado por más que sea una persona que los reclutadores consideran idóneos para el cargo. ¿Por qué? Porque no cumples con los años de servicio o de experiencia y con ello no es posible que se te pueda contratar en un grado 12 o 13. Un recién egresado podría entrar en grado 17 si es que tiene suerte. Pero por eso también pasa mucho que los servicios, las primeras experiencias en el servicio público, las primeras experiencias de los profesionales egresados de esas áreas es con contrato a honorarios, ¿ya? Y la experiencia la forjan en base a reemplazos y honorarios múltiples, ¿ya? Pero sí es muy excluyente. Y yo siempre le digo, porque yo trabajo con los estudiantes en práctica, yo les señalaba, soy coordinadora de práctica dentro de la carrera, y me pasa mucho que una vez egresan están muy desmotivados respecto a que no encuentran pega. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia. Y ahí yo les digo que la situación es fome, intento como un poco cobijarlos en ese proceso que yo sé que es agobiante porque también lo viví, ¿cierto? Pero además como de decirles y reconocer que eventualmente se les va a abrir una puerta
porque si no se les da la oportunidad, no van a tener experiencia. ¿Y cómo voy a tener experiencia si no me están dando la oportunidad? ¿Te fijas? Como que sucede mucho eso con los recién egresados, como me piden experiencia, pero no voy a hacer experiencia en la medida que ninguno me quiera contratar por eso, como que sea excluyente. Es una lástima en general. Sí, es excluyente. Sí, que empiecen de abajo. Esa, o sea, yo por ejemplo trabajé todo un año a honorarios y en un horario súper precarizado, así ganando muy poco porque además mi horario era como por, no era por una jornada completa, entonces fue muy precarizada, pero eventualmente hice la experiencia suficiente para ahora estar a contrata en grado 11, ¿ya? Entonces, claro, es muy excluyente y es difícil poder ingresar, por eso ustedes tienen la ventaja de que tienen la experiencia, ¿ya? Sí, el tiempo les dará la oportunidad. Yo un poco eso es lo que hago con mis estudiantes cuando están como, o con mis egresados cuando están como en este proceso de sentir muy agobio, mucho agobio respecto a su inserción al mundo laboral, porque yo entiendo que hay necesidades, ¿cachai? O sea, los estudiantes también tienen una familia, quizás todavía viven con sus papás, pero eso no quiere decir que no quieran crecer, que quieran independizarse. Y cada vez que eso se posterga o no logran llegar o cumplir con un cargo, ¿cierto? Eso se retrasa y se posterga más y más y por supuesto que es agobiante, po. Pero yo siempre les digo como va a llegar, la idea es que eventualmente va a llegar en tiempo y forma, les digo yo, por algo pasan las cosas, un poco lo busco romantizar, aunque yo sé que en esos momentos que te digan eso no es de tanta ayuda. Y ahí dice Tomás, pero como diría Sexual Democracia, con un pituto lo puedes lograr, sí. Lo cierto es que los pitutos son súper importantes para entrar. ¿Es lamentable? Sí. ¿Es lo que se busca acabar un poco o es lo que un poco el servicio civil pretendía? Sí. Pero sigue siendo decidor el tener el pituto. Que viva como funcionario, sí, que vivan como funcionarios públicos una vida austera, sí. Es que además también tenemos que entender eso. Nosotros no nos tenemos que servir del Estado, nosotros le servimos al Estado. Ya no tenemos que hacernos ricos a costa del Estado. Y claro, tienen que conocer también al funcionario desde lo austero y de ahí ir creciendo, porque igual confío en que una vez conozcan sus habilidades y cómo se despliegan como profesionales, el crecimiento viene por sí solo, ¿ya? Pero es injusto, sí, yo no lo comparto en general, ¿ya? Voy a prender la luz porque nuevamente queda oscura y seguimos con esto. Ya. Gracias ahí por sus comentarios, chiquillos. Me gusta cuando interactuamos y podemos conversar al respecto. Eh, ¿En cuál estaba? Ya, esta la terminamos y pasamos a esta. Entonces, esta es la planificación del reclutamiento, de cómo nosotros hacemos el llamado para un concurso, cómo lo abrimos, qué cosas debemos considerar. Pero la siguiente es la planificación y los procesos referidos a la planificación de la selección. ¿Qué necesitamos hacer para seleccionar a un funcionario o funcionaria? Ya, entonces, dentro de la planificación o de la selección en sí misma, esta nos permite discernir entre una cantidad de personas que reúnen requisitos básicos para ocupar un cargo y aumentar o mantener los resultados institucionales. Existen tres posibilidades de definición que implican tres modelos de comportamiento. El modelo de colocación, donde hay un solo candidato o candidata para una vacante que debe ser cubierta, es decir, no existe la capacidad de rechazarlo, ¿cierto? El modelo de selección, donde hay varios candidatos y candidatas para cubrir una vacante, y el modelo de clasificación, donde hay varios candidatos para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. ¿Ya? Entonces, eh, el proceso de selección, un poco lo que yo les decía y que hago mucho hincapié en eso porque es importante que lo reconozcan, es que los procesos de reclutamiento y selección son por sí solo procesos discriminatorios, ¿ya? Esto me lo enseñó una profesora en el magíster, que es la Silvia Scuetti, que es tremenda dentro de la gestión de personas, al menos en servicio del gobierno central.
y ella me lo instauró y a mí nunca jamás se me olvidó y lo he visto en la práctica una y otra vez, ¿ya? Entonces, porque como yo trabajo con el proceso de práctica de los chiquillos que son nuestros estudiantes, el proceso de postulación de prácticas para Chile, junto con el portal de empleos para empleos públicos, es muy similar, el proceso es el mismo. Hay un proceso de reclutamiento y selección y eso yo lo vivo con mis cabros. Entonces, eh, el proceso va a ser sí o sí discriminatorio. Si lo que no puede pasar es que esa discriminación sea arbitraria, sea en fines o bases arbitrarias, como por ejemplo la edad de la persona, la etnia, raza de la persona, la nacionalidad, ya esos factores no deben incidir en la decisión. Pero es discriminación, sí, porque yo estoy seleccionando a una persona por sobre el resto. Es decir, estoy haciendo una discriminación, ya es así. Entonces, un poco lo que señala esta PPT es que el proceso de planificación nos permite discernir entre, claro, que no tengan una justificación razonable. Excepto, si la justificación no es razonable, ahí ya es discriminación arbitraria y no puede darse, ¿ya? Entonces ahí nos permite discernir, perdón, entre una cantidad de personas que reúnen requisitos básicos para ocupar un cargo. Entonces yo tengo una vacante y tengo una cantidad de personas que postulan y ahí yo me puedo discernir en base al proceso o la planificación de la selección, ¿ya? Y como les decía acá, existen tres posibilidades de definición que explican tres modelos de comportamiento. Entonces, dentro de un proceso de selección, podemos encontrarnos con estos tres modelos de comportamiento, donde hay un solo candidato para una vacante y que debe ser cubierta, por ende no podemos rechazarlo, no podemos declararlo desierto, está hecho. El modelo de selección, hay varios candidatos para cubrir una vacante y el modelo de clasificación, donde hay varios y varias candidatas para cada vacante y varias vacantes para cada candidato, ¿ya? Dentro del mismo proceso de planificación de selección, algo que sucede dentro, o que sucede mucho dentro de los servicios públicos es que la selección se puede realizar a través de un profesional incorporado a la institución, ¿ya? Hay profesionales como un psicólogo laboral, organizacional, que en general se encargan de los procesos de reclutamiento y selección, pero también sucede mucho en los servicios que se contrata un consultor externo, ¿ya? Yo se los comentaba en alguna de las clases, dentro de los servicios públicos en general se ocupa mucho Talana, que Talana es un consultor externo que se dedica a hacer como test psicológicos, psicoprofesionales respecto al cargo al que tú postulas. Yo pasé cuando postulaba, ¿cierto? Por muchos test Talana y me parece que no son tan apropiados o que no logran dar con... Ay, solamente porque fui rechazada, dijo. Pero en general me fue mejor cuando era un profesional de la institución quien me entrevistaba, quien me hacía pruebas, cuando era más individualizado un poco. Yo porque no fui seleccionada digo que es pésimo, ¿cierto? Pero yo he tenido mejor experiencia cuando hay un profesional incorporado, pero ustedes dentro de su servicio central en el que estén, sea SLEP o sea cualquier otro al que decidan emigrar, ¿cierto? Pueden hacer el proceso de selección a través de un profesional propio de su institución o también decidir por un consultor externo, ¿ya? A veces los consultores externos, como Talana, por ejemplo, se utilizan para las primeras dos pruebas y después si alguien pasa esas dos pruebas, ahí ya pasa a revisión como de un profesional propio de la institución, ¿ya? Y lo otro que nos dice acá, ahí la Ivonne dice, siempre me he preguntado si son tan justas esas pruebas. Según mi experiencia, no. Según mi experiencia, no son tan justas, no logran reflejar un poco las competencias o habilidades de las personas, pero también son muy excluyentes. Entonces yo creo que les sirve a los servicios porque si tienen 200 postulaciones y no pueden revisar 200, es como necesitamos hacer un barrido así como muy grande, hagamos talana, dicen. Yo creo que dicen eso porque en verdad no me parece que sea una buena opción o al menos de la experiencia que tengo yo. Pienso lo mismo, me dice Ivonne, te apoyo. Muchas gracias, Ivonne. Entonces, existen diferentes o diversas técnicas que deben seleccionarse, perdón, dependiendo del cargo en que se busca completar.
Las famosas comisiones calificadoras dirimen todo, sí. Pero esas comisiones calificadoras también ahí tienen sus cosas raras, dijo. En algunos casos, la idea es que no, que sea limpio, ¿cierto? Es a lo que debemos apostar. Entonces, acá la PPT nos señala que existen diversas técnicas que deben seleccionarse dependiendo del cargo que se busca completar. Ya algunas de ellas, por ejemplo, son las entrevistas de selección, las pruebas de conocimiento, las pruebas psicométricas, las pruebas de personalidad, técnicas de simulación, conocimiento de aspectos técnicos, un role-playing, un assessment center, entre otras. ¿Ya? Entonces, estas son tipos de técnicas que los servicios recurren para hacer o generar el proceso de selección. Ya son técnicas para realizar el proceso en sí mismo de selección y que hay que planificarlo. Es decir, si ustedes tienen en vista que quieren hacer un proceso de selección en su servicio, deben considerar en la planificación qué técnicas van a utilizar. ¿Van a contratar un consultor externo? ¿Lo van a hacer alguien de la institución? ¿Y qué pruebas van a hacer? Porque igual hacen pruebas como psicológicas, psicométricas, psicolaborales, después hacen otra prueba de conocimiento. Entonces, ¿quién va a hacer esos instrumentos? O esas técnicas, alguien tiene que hacerlo. Eso es parte de los procesos que son necesarios a la hora de planificar la selección. ¿Ya? Entonces, la planificación de la selección incluye procesos y esos procesos un poco permiten su consecución. La meritocracia debería pesar, pero es muy difícil a la hora de seleccionar. Es que un poco lo discutimos en una clase así muy brevemente y es que la meritocracia no existe realmente. Y toda vez que no existe, nos vemos inmiscuidos siempre en el pituto. O sea, en verdad es una pena, porque la meritocracia como tipo ideal es tremendo. O sea, es significativo el aporte que puede hacer en los servicios. Tiene un impacto, pero lo cierto es que no se logra llevar a la práctica. Entonces, la meritocracia como concepto, hermoso, precioso, tiene un impacto, es todo lo que necesitamos, pero no se da en la práctica, no se sostiene. Ya sigue habiendo los pitutos, entonces se están perdiendo muy buenos elementos, creo yo, en los servicios porque la meritocracia no existe. ¿Ya? Es una lástima porque de verdad como concepto si se pudiera llevar a la práctica sería increíble. De verdad el impacto en las instituciones sería, pero lastimosamente el contexto que nos permea no lo permite, ¿ya? Entonces eso respecto a la planificación de la selección. Quien esté a cargo de reclutamiento y selección dentro de sus servicios debe considerar una planificación. Y esa planificación incluye ver cómo van a hacer la selección y qué técnica van a ocupar o demandar para ello. ¿Ya? Ahora, eh, me quedan 15 minutos, quiero ver cuántas diapos me quedan. Ah, ya no me quedan tantas. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, ya no estamos bien, alcanzamos. Ujú. Ya, entonces, respecto a la misma planificación de la selección, un sistema de selección idóneo que nosotros le podemos proponer y que un poco sigue los lineamientos del servicio civil, ¿cierto? Porque acá servicio civil es nuestro pastor un poco, debería cumplir con las siguientes fases. Primero, el reclutamiento y evaluación inicial. Comprender el interés, la experiencia y comunicación de la persona interesada. Esto es cuando estamos viviendo el proceso de selección, ¿ya? Entonces, ya definimos quién lo va a hacer, definimos las técnicas también y ahora tenemos que sobrellevar el proceso de selección. Entonces, el primero refiere al reclutamiento y la evaluación inicial. Comprender el interés, la experiencia y la comunicación de la persona interesada, ¿ya? Esto en general debería darse en una entrevista, ¿ya? Luego, evaluación en profundidad, donde se busca que ustedes puedan determinar la compatibilidad con el cargo, las competencias, el perfil y los conocimientos.
Esto se puede evaluar en base al análisis del currículum de la persona, ¿cierto? Si es que tiene carta de recomendación o algún contacto que pueda darle recomendaciones. Ustedes tienen que ver en esta parte, en la evaluación en profundidad, un poco el perfil de cargo que esperan satisfacer y el currículum de la persona, ¿ya? Y además también en la primera entrevista, donde busquen un poco comprender los intereses, ¿cierto? La experiencia y la comunicación de la persona interesada, sacar a relucir la compatibilidad con el cargo, cuáles son las competencias, cuáles son, por ejemplo, las principales dificultades que ha tenido que sortear. En general es una pregunta que sale mucho en cargos anteriores y cómo lo resolvió, etcétera, etcétera, ¿ya? Luego viene la evaluación final donde se busca determinar la compatibilidad con el cargo y la organización. Esto podría ser una segunda entrevista. En general, los procesos de reclutamiento y selección tienen dos entrevistas. La inicial, que ahí vemos si... primero hay una evaluación que es como en base al currículum, ¿cierto? La evaluación que hacen de tu experiencia, de tu profesión, de, no sé, de tu formación o capacitación adicional, etcétera, etcétera. Se puede lograr un poco identificar esta parte. Pero luego viene una primera entrevista donde te comentan o te preguntan como cosas más formales respecto a tu persona, como cuáles son tus expectativas con el cargo, cuáles son tus habilidades, eres una persona ordenada, organizada, qué haces como con respecto al cumplimiento de tareas, etcétera, etcétera. Y luego está la evaluación final, que es cuando si tú pasas todo esto, te llaman o te convocan a una nueva entrevista donde buscan un poco determinar cuál es la compatibilidad con el cargo y la organización, como cuál es tu aporte a la organización, qué sabes de la organización, cuál de tus competencias, por ejemplo, o de qué forma tu persona y tu cargo un poco puede tributar a la organización. Es un poco el análisis que se busca hacer o que buscan que el reclutado pueda evidenciar en esa entrevista. Ya como evidénciame que tú de verdad eres un aporte para la organización, pero para eso debes conocer las definiciones estratégicas, la persona, la que va a la entrevista, debe familiarizarse con eso para que la respuesta esté a la altura de las expectativas de los reclutadores. ¿Ya? Y luego, una vez sucede la evaluación final, aparece el cierre con la entrega de los resultados. ¿Ya? Ahora, ya tenemos reclutamiento y selección y el subsistema que le seguía, ¿cierto? Era inducción. Inducción es del ámbito, o sea, del sistema gestión del desempeño, que es el número 2 según lo propuesto por el Servicio Civil, ¿cierto? En la gestión del desempeño, específicamente con la inducción, ya lo comentábamos en las clases pasadas, ¿cierto? Este es un proceso que tiene por objetivo lograr que la persona que ingresa a un servicio se adecúe al cargo y se adecúe a la organización, ¿ya? La inducción permite socializar y orientar, como conocer e integrarse dentro de la organización, ¿cierto? Entrenar, pensándolo desde la facilitación del aprendizaje inicial, de los procesos asociados, bla, bla, bla. Alinear respecto al rol, que es como yo tengo un rol dentro de la organización en la que me estoy introduciendo, pero ese rol tiene que ver con alinearlo o tiene la necesidad de alinearse con las definiciones y los productos estratégicos, es algo que le he dicho hasta el cansancio, ¿cierto? Y la fidelización, fidelizar, que tiene que ver con identificarse, comprometerse y evitar fugas, ¿ya? La idea no es tener un proceso de reclutamiento y selección cada 3 meses para el mismo cargo, ¿ya? Entonces, para eso hay que crear el sentido de pertenencia de este nuevo ingreso con la organización. Con ello evitamos fugas y evitamos como llevar este proceso cada 3 meses porque implica la utilización de recursos también, ¿ya? Entonces, la inducción, como los objetivos que tiene, es estos los que les menciono, ya estos cuatro. Ahora, la inducción puede ser en dos niveles, para las personas que ingresan a un nuevo trabajo y para aquellas personas que ya se encuentran desempeñándose en un trabajo y asumen nuevas funciones y cargo de responsabilidad, ¿ya? Entonces aquí los que ingresan a un nuevo trabajo, que vienen de otro servicio, y acá las personas que ya son funcionarios dentro del servicio, pero fueron o ascendidos o recurrieron a movilidad interna, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Eso también lo vimos como en la parte del módulo anterior, del módulo 3, y un poco decíamos que si el origen era de otro servicio público, entonces la inducción o el componente de la inducción debería ser tal. Si viene de un servicio privado, el componente de la inducción debería ser entonces familiarizarlo respecto al servicio público, como conocer el estatuto administrativo y bla, bla, bla. ¿Ya? Eso revísenlo. Ahí le hice un guiño guiño. Entonces puede ser en estos dos niveles y algunas fases importantes dentro del proceso de inducción son incluir a la persona candidata en el proceso de selección, indicándole algunas características claves de la organización que le permitan situarse en ella y proyectar su ambiente laboral. ¿Ya? Esto es dentro del proceso de selección que se puede hacer, ya como yo con el candidato un poco lo inmiscuyo en las características de la organización para que se pueda proyectar, ¿ya? Y que eventualmente va a ser lo que lo vamos a inducir. También es parte importante de la inducción el entregar tareas acordes al nivel de dificultad del cargo que ha sido seleccionado. Si la persona entra a un cargo de administrativo de cierta unidad, tú no le vas a dar funciones que sean propias de un profesional o que sean propias incluso de los directivos. Ya la idea es que tú le entregues las tareas que vayan acorde al nivel de dificultad del cargo al que se le seleccionó, que es un administrativo, ¿ya? Tampoco lo va a poner a tomar decisiones políticas o no, pero que son estratégicas y con ello que ella asume una responsabilidad que no le corresponda como administrativo, ¿ya? Lo otro, disponer de un supervisor o supervisora que oriente a la persona nueva. Eso es súper importante dentro de un proceso de inducción, como decirle, no sé, Orlando va a ser la persona que te va a acompañar en este proceso mientras te adecuas, pregúntale lo que necesites, él está aquí para ayudarte, para ayudarte, bla, 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 ¿ya? Y además, quien ejerza la supervisión deberá entregar la descripción del cargo, suministrar toda la información técnica respecto a cómo asumir las nuevas funciones, ¿cierto? Y proporcionar a la nueva persona retroalimentación adecuada respecto al desempeño. Acá el supervisor sería bueno que él entregue como los procesos que están formalizados, que lo instruya respecto a los no formalizados, cómo se hacen las tareas que tiene que hacer dentro de la institución, ¿ya? Porque nadie llega sabiendo cómo hacer una función en específico para un servicio en específico, porque todo en general hay similitudes, pero hay particularidades también que solo conozco en la medida que me integro dentro del servicio y del equipo y de las funciones, ¿ya? Ahora. Eso respecto a la inducción. Ahora, la gestión del desempeño individual, eso ya lo vimos también como otro de los subsistemas dentro del ciclo de gestión de personas, ¿ya? ¿Qué hora es? Ah, me quedan pocos minutos, ya. Dentro del proceso de gestión del desempeño individual, este es un proceso técnico, ¿cierto?, que está orientado a medir el nivel de rendimiento y o comportamiento del personal respecto al cargo, el que tiene que haber sido desempeñado en un tiempo determinado, predeterminado. Entonces el desempeño individual un poco busca evaluar, ¿cierto?, el desempeño, pero considerando que en el ejercicio de sus funciones ya haya cumplido con cierto periodo. No puede ser evaluada una persona que lleve 6 meses dentro del servicio, ¿ya? Sí, una vez cumpla el año dentro del servicio, ¿ya? Pero no menos de un año. Dentro de este mismo ítem se contempla los pasos a seguir para valorar el rendimiento de cada integrante de la organización con la finalidad de establecer estrategias para la solución de problemas, motivar a los trabajadores y fomentar el desarrollo personal, contribuyendo finalmente a cumplir los requisitos, a cumplir, perdón, los resultados de la institución. ¿Ya? La evaluación del desempeño puede realizarse a través del sistema de calificaciones, donde el objetivo es dejar registro y calificar factores referidos al comportamiento y disciplina laboral, sin distinción de cargos, con la idea de aplicar sanciones en el caso de malas calificaciones. El sistema de evaluación del desempeño, cuyo objetivo es evaluar el final de un periodo determinado, es evaluar al final de un periodo determinado, perdón, dimensiones referidas al comportamiento laboral o características personales o atributos y o competencias del funcionario y funcionaria.
y el sistema de gestión del desempeño, donde el objetivo es el mejoramiento del desempeño alineado a los objetivos organizacionales y estratégicos con los objetivos individuales. ¿Ya? Acá dentro del sistema de calificaciones, por ejemplo, el sistema de calificaciones se valora en una escala del 1 al 10, siendo 10 un desempeño óptimo y 1 el deficiente. Ya estas son las notas que incluye esa valorización para el sistema de calificaciones. El resultado de la evaluación se puede clasificar o clasifica un poco al funcionario de la siguiente manera. En la lista 1, también se los comenté en una clase anterior, de distinción. En la lista 2, que es la lista buena. La lista 3, donde estás condicional. Y la lista 4, donde puedes ser eliminado inmediatamente del servicio. ¿Ya? El proceso de calificación cuenta con una etapa de precalificación, de calificación, de apelación y de reclamo para los cuales existen plazos determinados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tu jefe te califica en lista número 4 y tú no estás de acuerdo con ello, tú vas a, primero, el jefe más o menos te va a decir en algún momento que tu nota va rondeando la lista 4, entonces tienes la calificación, la precalificación y tienes una instancia de mejora que se puede ver reflejado en la calificación. ¿Ya? Entonces, primero es precalificación, te pueden decir todas tu yayita, ¿cierto? Y puede estar rondando en esta lista. Entonces tú vas a querer mejorar para que el momento de la calificación eso mejore y en vez de la lista 4 pasas a la lista 3. Si no estás de acuerdo con ello, también puedes apelar. Y además de la apelación, hay un periodo de reclamo, ¿ya? Todo eso se hace formal. Y lo que sucede es que en general quien te evalúa es tu superior, tu jefe directo, ¿ya? Pero las instancias de apelación y reclamo se hacen en el Consejo como superior de calificación que está formado o integrado como por los más altos cargos jerárquicos de la institución, ¿ya? Entonces aquí sale eso. Dentro del sistema de calificaciones, la evaluación se realiza ante una junta calificadora. Dice que se realiza ante una junta calificadora desde el principio porque te evalúa tu jefe, pero tú tienes que estar de acuerdo con eso y después eso se ratifica o tu nota se ratifica toda vez que la junta calificadora así lo hace, ¿ya? Entonces, por eso se dice que es desde el inicio, pero quien te evalúa en verdad es tu jefatura. Entonces, la evaluación se hace ante una junta calificadora donde participan funcionarios de los más altos niveles jerárquicos, jefe de personal, representante del personal, funcionarios representantes de los estamentos electos y asociación de funcionarios, ¿ya? Y en ella se evalúan los siguientes elementos: el rendimiento basado en el cumplimiento de la labor que se realiza y la calidad en la labor realizada, ¿ya? Las condiciones personales, que tiene que ver con el interés por el trabajo que se realiza y la capacidad para realizar trabajos en equipo, y el comportamiento funcionario ligado al cumplimiento de las normas e instrucciones y la asistencia y puntualidad, ¿ya? Estos son los elementos que más desagregados, por cierto, se evalúan dentro de tu evaluación en el sistema de calificaciones, ¿ya? Eso respecto a la gestión del desempeño. La próxima semana vamos a pasar con el punto número 3 dentro de los sistemas del ciclo de gestión de personas, que es la gestión del desarrollo, ¿ya? Entonces, la clase de mañana vemos los procesos referidos a algunos de los elementos que componen la gestión del desarrollo y así también de la gestión del cambio, ¿ya? Mañana tenemos clases desde las 7 a las 9. Ya es un poquito más larga la de mañana, pero vamos a estar bien porque ahora terminé justito. Tuvimos suerte, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Pamela, ¿tú tienes dudas al respecto? Hola, buenas Pamela. noches, sí, profe. Con respecto al programa, dice que ¿me escucha? ¿Me Ujú, escucha? ¿sí te escucho? Sí. ¿Aló? ¿Sí se escucha? Ah, Sí. ¿qué dice con Ya, el programa dice que el curso termina el 24, o sea, esta parte termina el 24. Ujú, sí, es así.
porque Entonces, nosotros, yo quería eso, nosotros como que digamos la próxima semana. No, no, ahí se eh, refería a la próxima clase, yo creo, la profesora. sí, a la próxima clase. Puede haber dicho la próxima semana, pero yo la próxima semana parto con la otra sección, la sección 2 del mismo curso. Y así después otra vez, con sección 3. ¿Ya? Sí, me equivoqué. La próxima clase es mañana, ¿ya? Ahí nosotros terminamos de ver en la clase número 2 del módulo 4 los procesos asociados a algunos de los elementos más centrales de los sistemas que propone el servicio civil. Ya nos faltan los dos últimos. Y ustedes el jueves tienen clases con la profesora Paulina Yáñez y ahí esa es la última clase del curso, el día jueves, ¿ya? Y después les vamos a poner a disposición la evaluación que deben rendir y que va a estar disponible para ustedes en algo así como 3 o 5 días, ¿ya? Gracias Pamela por la aclaración, porque me equivoqué, efectivamente dije la próxima semana, ¿ya? Quería estar otra semana la profe, ¿no? Si la próxima semana parto con otra sección. Vamos a ver cómo es la otra sección. Ojalá también aporten harto. Eso, chiquillos. ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Súper. A quienes no han revisado las cápsulas, les invito a revisarlos porque de ahí también hay preguntas para la evaluación. Ya. Sí, jueves fecha de término. Luego de eso viene la evaluación. ¿Ya? Así que revisen el material, las clases están grabadas, quien quieran volver a verlas, las lecturas también que están ahí en material docente, todo para que les vaya muy bien en la evaluación. Como dijo la Anita, para quien estudió va a estar fácil. ¿Ya? Sí, durante la clase acaban de subir dos cápsulas, así que para que igual les pueden echar una miradita Sí. si quieren, son cortitas, así que Sí, bueno, dale. para este módulo, el módulo 4 hay dos cápsulas asociadas, ¿ya? Así que ahí le invito a revisarlas. ¿Ya, chiquillos? Nos vemos mañana a las 7 de 7 a 9 mañana, ¿ya? Gracias, Perfecto. buenas. Hasta Chao, Que estén mañana. muy gracias. bien. Gracias. Gracias. Chao, chao, nos vemos Gracias, hasta mañana. Nos mañana. vemos, Chao, que estén Gracias. profe. Hasta bien. mañana, profe. Gracias, buenas Gracias, Chao. noches. Fabiana. Buenas Hasta Buenas noches. luego. noches. Chao, Lindos Yaku. sueños. Chao, que estén muy bien. Armando.